En esta clase vamos a hablar sobre la superposición de efectos. Este fenómeno puede presentarse cuando queremos resolver deformaciones y si analizamos la curva esfuerzo-deformación, nos encontraríamos nosotros en el rango de proporcionalidad, es decir, en esta zona del rango elástico. Solamente aquí nosotros podríamos aplicar este principio. Recordemos que bajo este principio, en el límite de proporcionalidad, vamos a tener unas deformaciones pequeñas. Otra cosa que también se cumple aquí es que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. La constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Bajo estas condiciones, entonces, podemos aplicar el principio de superposición de efectos. Imaginemos que tenemos una viga que está sometida a dos condiciones de carga. Esta viga simplemente apoyada va a tener una carga distribuida y también va a tener una carga puntual en la mitad del vano. Para resolver utilizando el principio de superposición de efectos, lo que haríamos es encontrar la equivalencia de el sumatorio de una viga simplemente apoyada con una carga puntual en la mitad del vano más una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Nótese que las condiciones de borde se mantienen, al igual que la geometría, es decir, la longitud. Lo que van cambiando son las acciones. Deberíamos resolver para el primer caso y podríamos utilizar la ecuación. La deformación máxima en la mitad del vano se presenta en L sobre 2 y el valor es PL cubo sobre 48EI. Para resolver una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, la deformación máxima se encuentra en la mitad del vano. En este caso, este valor de A sería igual a 0. Todo esto de aquí también sería igual a 0. Por lo tanto, me queda 5 sobre 384 WL cubo sobre EI. Vamos entonces a resolver la viga utilizando estas expresiones. Para el primer caso, la deformación máxima PL cubo sobre 48EI. Para la viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, 5 sobre 384 WL cubo sobre EI. Reemplazamos los valores y encontramos nuestra primera deformación. En el segundo caso reemplazamos los valores y encontramos nuestra deformación. Nótese que las deformaciones se han encontrado en un mismo punto, es decir, en la mitad del vano. Por lo tanto, la deformación final que encontremos será en ese punto. La deformación total, utilizando el principio de superposición de efectos, sería igual a la deformación 1, es decir, debido a la carga 1, y a la deformación debido a la carga 2. Sumamos estos valores y encontramos la deformación total. Este es nuestro resultado. Vamos a resolver otro ejercicio. Tenemos ahora una viga simplemente apoyada. En la que se han aplicado dos cargas puntuales. Estas cargas puntuales no tienen simetría. La primera carga puntual se aplica en el punto B, la segunda carga puntual se aplica en el punto C. Aplicando el principio de superposición de efectos, recordemos que este principio se da para deformaciones pequeñas, es decir, cuando estamos trabajando en el rango elástico.
en donde nosotros podemos aplicar la proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Resulta entonces que sería igual a la viga simplemente apoyada, es decir, las mismas condiciones de borde, la misma longitud, pero ahora bajo la carga 1, más la viga simplemente apoyada, mantenemos las condiciones de borde, con la segunda carga. Si vamos a resolver nosotros los ejercicios, recordamos las expresiones y recordamos que cuando teníamos una carga puntual en una viga simplemente apoyada, era importante considerar cuál era la longitud mayor. En este caso, la longitud mayor se encuentra en el lado derecho. 250 es la longitud mayor a 150. En este otro caso, la longitud mayor es 300. Notemos también que vamos a tener una deformación en el punto B. Esta deformación en el punto B va a ser debido a la carga 1. Pero también vamos a tener otra deformación en el punto C debido a la carga 1. En el segundo caso vamos a tener una deformación en B debido a la carga 2. Y luego vamos a tener una deformación en C debido a la carga 2. Para encontrar las deformaciones en cada punto, aplicaríamos el principio de superposición de efectos en cada uno de ellos. La deformación en el punto B debido a la carga 1 la encontramos con esta expresión. Es decir, la deformación en el punto en donde estamos aplicando la carga. Tenemos nuestra primera componente, que es la deformación en el punto B debido a la carga 1. Para esta misma viga, podemos encontrar la deformación en el punto C debido a la carga 1. En este caso tenemos otra expresión que tiene que ver con la variable X. Nuestra variable X está definida en el tramo A, es decir, en el tramo donde la longitud es mayor. Hacia acá nos dirigimos con la dirección X. Si queremos encontrar en el punto C, entonces la cantidad de X sería igual a 100. Y con esto encontramos la otra deformación. Vamos a resolver la otra viga. En el otro caso, la deformación en el punto B debido a la carga 2 lo encontramos con la expresión que depende de X. Recordemos que en este caso el valor A se encuentra en el lado izquierdo, por lo tanto la distancia X se medirá desde aquí. Si queremos encontrar entonces en B, la ubicación es de 150 milímetros. La cantidad X reemplazamos con 150. Encontramos el componente de la deformación en B debido a la carga 2. Vamos ahora a encontrar la deformación en C debido a la carga 2. En este caso, nosotros tenemos la deformación en el punto de aplicación de la carga. Utilizamos la expresión correspondiente y evaluamos la deformación. Tenemos ahora nuestras deformaciones por separado. Nuevamente recordemos que es importante tomar en cuenta la ubicación de la deformación. La ubicación en B debido a la carga 1
debe sumarse con la ubicación en B debido a la carga 2. Lo mismo pasaría con la ubicación en C. Si aplicamos el principio de superposición de efectos, resulta entonces que la deformación total en el punto B es igual a la deformación en el punto B debido a la carga 1 y la deformación en B debido a la carga 2. Tenemos aquí nuestra deformación total en el punto B. En el segundo caso hacemos lo mismo, la deformación total en C sería igual a la deformación total en C debido a la carga 1 más la deformación en C debido a la carga 2. Sumamos y encontramos nuestra deformación. Tómese en cuenta también en este caso que las cargas son gravitacionales, es decir, hacia abajo. Y bajo estas condiciones de borde y bajo estas cargas, las deformaciones se producirán en esta dirección, hacia abajo. Debido a que las dos deformaciones tienen la misma dirección, pues se realiza el sumatorio. Si nosotros tuviéramos una deformación en la otra dirección, realizaríamos una resta. Tenemos que fijarnos en la forma de la elástica. Esta deformación es importante porque, según esto, podríamos considerar si tenemos que sumar algebraicamente o restar algebraicamente. Con esto concluye el ejercicio.